cabeza. Y viéndolo así, hermanos, podemos decir, si la cabeza es Cristo, y la cabeza en un cuerpo normal o natural, por decirlo de alguna forma, refiriéndonos a nuestra propia condición física, maneja todo el resto del cuerpo, maneja todos los órganos internos, de tal manera que hacen o cumplen un propósito. Podemos darnos por bendecidos al saber que Cristo es la cabeza de la iglesia y que todo propósito definido por el Padre a través del Señor Jesús para su iglesia es fiel, es firme y es bueno. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que en el tiempo que nos has permitido desde temprano hasta ahorita hemos podido tratar con tu palabra, hemos podido ser edificados y exhortados, hemos podido, Señor, entender aún nuestros errores, y suplicamos, Señor, por el perdón de nuestras faltas y nos ayudes a hacer lo que es correcto cada día delante de ti. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de ser parte de la iglesia, porque no solamente nos salvaste, sino que nos adheriste a la familia de la fe, en esta familia en la cual, Señor, el Señor Jesús es cabeza. Padre eterno, gracias. Suplico por cada uno de tus hijos que donde quiera que estén, tomen de tu palabra con seriedad el consejo, el exhorto, la enseñanza, la disciplina, y en función de ello, Señor, hagan lo que es pertinente para darte gloria. No permitas, mi Padre eterno, que nuestro hogar cambie de forma en día domingo y se vuelva un templo. No permitas, Señor, que cambiemos el lugar que se ha determinado para realizar el culto público y sea cambiado por otro lugar donde escuchar otra prédica que no es la que tú has permitido en tu santo templo local. Bendice, mi Padre, a tu iglesia donde quiera que esté. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Hermanos, cuando miramos lo que Pablo dice a los colosenses, ya ustedes leyeron desde el verso 15 hasta el verso 23, tiene una grande similitud en lo que Juan, el evangelista Juan, dice en el capítulo 1 de Juan hasta el verso 14. De hecho, hermanos, Pablo dice en el verso 15 del capítulo 1 de Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Juan en el capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y se refiere a que aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, este mismo verbo, hermanos, se refiere a Jesús, a quien refiere Juan como Dios. Y Pablo dice en la carta a los Colosenses que Jesús o Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es interesante, hermanos, que a lo largo de la historia, viendo tantos historiadores, curiosamente algunos gentiles, algunos romanos, y uno en particular judío, como Flavio Josefo, hablaran acerca de la persona de Jesús, validando históricamente su existencia. Y estoy hablando, hermanos, entre el primero y el segundo siglo. Estos hombres como Tácito, Luciano y Flavio Josefo hablaban, hermanos, validando la existencia histórica, real, verdadera de un hombre judío llamado Jesús, que había atraído masas, que había conquistado corazones de personas, que había formado un nuevo culto. Incluso Tácito dice, hermanos, que Poncio Pilato le ejecutó, le crucificó. Pero llama la atención que a pesar de esto, en aquel momento histórico, hubiera tantas dudas de la persona de Jesucristo, teniendo la información histórica de la que hago referencia. Y hermanos, todavía cuando Juan está diciendo que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y cuando Pablo en las cartas está diciendo, hermanos, que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, ¿cómo es que todavía muchos de ellos siguen o estaban dudando de aquella persona de Jesucristo? No sé, hermanos, si ustedes recordarán, pero los mismos fariseos llegaron a preguntarle a Jesús, ¿y tú quién eres? Esta expresión, hermanos, los fariseos, no pudiéramos pensar que solamente el grueso de la comunidad, entre los gentiles o aún entre los judíos, llegaran a decir, bueno,
¿Qué no es este acaso el hijo del carpintero? ¿Qué no es él mismo el carpintero? Pero los fariseos, el orden religioso de su momento, está preguntando, ¿quién eres tú? Esta expresión, hermanos, todavía nos lleva a pensar como aquellos discípulos que en el mar de Galilea, ¿recuerdan cuando se vino una tormenta tremenda y el Señor dormía? Y cuando aquella tormenta sacudía la pequeña embarcación y los discípulos le dicen, Señor, despiértate, ¿qué no ves que perecemos? Y hermanos, el Señor se incorpora, levanta su mano, y no sé exactamente lo que el Señor dice, pero calla y enmudece, se me viene a mi mente. ¿Y qué es lo que dicen aquellos hombres cuando miran que aquella condición climática adversa, las olas altas, el viento fuerte, la tormenta que arreciaba, se calmó? La primera pregunta que surge en el corazón de aquellos que seguían al Señor Jesús era, ¿quién es este que el viento y la mar obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es el que el viento y la mar obedecen? Hermanos, pues estas dudas acerca de la persona de Jesucristo en el primero, segundo, tercero y cuarto siglo hicieron que surgieran herejías. El tener este pensamiento, hermanos, tan no claro en muchos de ellos, hizo que esto surgiera. Y hermanos, lo triste de estas herejías que muchas de ellas inculcaron en las iglesias. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, el Señor le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen la gente o los demás que es el Hijo del Hombre? Y ya los discípulos dan la respuesta, pero la pregunta que el Señor hace directamente a los discípulos tiene que ver, hermanos, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Por qué le preguntaría el Señor a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Aún la respuesta que da Pedro, cuando le dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dice a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, no te dijo Santiago, ¿quién soy yo? No te dijo Andrés, ¿quién soy yo? No te dijo Mateo, ¿quién soy yo? Bueno, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Hermanos, ¿cómo se puede decir? Estas herejías que surgieron en esos primeros siglos, vienen como resultado de la falta de discernimiento de la iglesia respecto de la persona de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Bueno, hermanos, sacaron miles de conjeturas, sacaron miles de pensamientos doctrinales. Es por eso que surgen ciertos movimientos que se hacen, hermanos, como concilios para tratar de corregir estos pensamientos heréticos. Había pensamientos, hermanos, como aquel que llegaron a decir que Dios creó a Jesús, pero carente de divinidad y que lo usó para la creación, pero que Dios creó a Jesús y este era un pensamiento de Arrio. Ahora, hermanos, estas herejías y estos pensamientos doctrinales fuera de lo correcto llegan a estos concilios, en el concilio de Nicea, por ejemplo, por allá en el 325, y confrontan para llegar, hermanos, a reconocer si es verdad o si es falso lo que están proponiendo en sus enseñanzas, estas herejías. Y hermanos, se concluye que esto no es cierto, que esto es falso, que esto es herético, que esto es aborrecible. Bueno, hermano, pues alguien pudiera decir, bueno, gracias a Dios que en estos concilios concluyen en que estas ideas de que Dios creó a Jesús y lo hizo carente de dignidad divina y que fue usado para la creación, uno pudiera decir, bueno, qué bueno que ese pensamiento herético ya quedó culminado, hermano, pero lo curioso es que hoy en día sigue esa manera de arrianismo en los testigos de Jehová, porque ellos no creen en Jesús como Dios. Y esto es serio, hermanos, y esto es muy serio, porque cuando aún dentro de las iglesias evangélicas no se le da el orden y el lugar correcto a la persona del Señor Jesucristo, indirectamente, hermanos, estamos restándole divinidad, estamos restándole autoridad, aunque, hermanos, eso no se lo reste. Él sigue siendo igual de glorioso Dios
no creado, existente en sí mismo. Y ahorita vamos a ver, hermanos, por qué digo esto. Cuando Pablo escribe esta carta a los colosenses, y esta carta la escribe Pablo desde la cárcel, hermanos, Pablo la escribe porque el pastor de la iglesia de Colosas, un hombre llamado Epafras, va y le hace saber al apóstol Pablo y le dice, mira, la iglesia de Colosas está creciendo, está firme, está amorosa entre ellos, tienen la esperanza puesta en Jesús. Pero dentro de ese buen informe hay otro informe malo que dice que los pensamientos filosóficos de los griegos, el docetismo entre ellos, el misticismo, el gnosticismo, están permeando a la iglesia de Colosas y están enseñando cosas que no es correcta que abriguemos. Hermanos, los colosenses creían en la persona de Jesucristo. Ellos creían en la persona de Jesucristo, pero las enseñanzas filosóficas que habían entrado les hacían agregar algo más. No basta solamente creer en Jesucristo, sino que además hay que tomar de ciertos ritos y ceremonias y aún de conocimiento para estar plenos. No es suficiente Cristo. Por eso, hermanos, Pablo escribe esta carta a los colosenses para hacerles saber que Cristo es suficiente. Por eso en el capítulo 2, verso 8 y 9 de la carta a los colosenses, el apóstol Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y enfatiza en el verso 9 diciéndoles, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No se trata de que ustedes lleguen a pensar que Cristo está bien, pero le falta. No, hermanos, Pablo está diciendo, en Cristo habita corporalmente la plenitud, la totalidad de la deidad. Es decir, hermanos, en pocas palabras, Cristo es Dios. Esto es necesario que ellos entiendan para que ellos dejen de pensar en ese pensamiento que se había agregado o que estaba permeando la iglesia de Colosas. Hermanos, es importante, porque en la medida que nosotros ingresemos pensamientos a nuestra vida que buscan justificar nuestro distanciamiento de las cosas de Dios, y cuando digo de las cosas de Dios, no solamente estoy pensando, hermanos, en la lectura de la Biblia, en la oración, sino que estoy pensando en todo lo que Dios demanda. Y entre las cosas, hermanos, que Dios demanda, decía el salmista, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Qué era, hermano, lo que buscaba el salmista? ¿Qué era lo que demandaba? Estar todos los días de mi vida, ¿dónde y para qué? Dice el salmista, estar en la casa de Jehová todos los días. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura. Cuando Cristo para nosotros, hermanos, es pleno y en él habita la totalidad, la plenitud de la deidad. Y cuando nosotros miramos a Cristo, hermanos, como Dios mismo, no solamente como un medio, no, hermanos, porque Cristo no es un medio, Cristo es Dios. Y cuando nosotros alcanzamos a ver la magnitud de lo que es Dios en la persona de Cristo, tendremos que estar tan comprometidos, tan agradecidos, tan dados a exaltar su santo nombre. Tan dados, hermanos, como decía el Salmo 22, y lo he mencionado en otros momentos, a alabar al Padre en compañía de Él, porque donde están dos o tres, dice el Evangelio según San Mateo, congregados en su nombre, no congregados en otro nombre, no con otro propósito. Cuando están dos o tres congregados en el nombre del Señor, están como iglesia congregados, el Señor está en medio de ustedes. Hermanos, qué privilegio que nos perdemos en ocasiones porque pareciera que no alcanzamos a dimensionar quién es Cristo. Cierto que hay quienes dicen que Cristo fue creado, pero hermanos, nosotros creemos que Cristo es Dios, pero cuando nosotros ignoramos la presencia de Cristo en nuestras vidas y en la celebración del culto, pareciera que estamos diluyendo esta doctrina tan grande, hermanos, de la Trinidad. Cristo es Dios. En estos versos que acabamos de leer, particularmente el verso 15, nos vamos a centrar un poco ahí en el verso 15, nos hablan
Y es una declaración, hermanos, que nos habla acerca de que Cristo es Dios. Y esta declaración es muy debatida. Esta declaración de que Cristo es la imagen del Dios invisible es una declaración gloriosa de nuestra fe, pero también es la más debatida, como dije hace rato. Por ejemplo, hermanos, miren, Romanos capítulo 8, verso 29. Para poder entender lo que el verso 15 dice, pensemos en Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, hermanos, en esta porción de Romanos 8, 29? A los que antes conoció. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos, en relación a aquellos que antes conoció? ¿Qué es lo que hizo el Señor con aquellos que antes conoció? Romanos capítulo 8, verso 29. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció, también los predestinó. Aquí hay un problema, hermanos. ¿Habría conocido el Señor a alguien más o nada más conoció a algunos? Porque la palabra conoció pareciera ser que no se ha entendido en todo sentido. Pareciera ser, hermanos, que no es una palabra que se domina, no es una palabra que se pueda entender. Y cuando hablamos, hermanos, de entender la palabra conoció, nos va a ayudar a entender la palabra primogénito, que es la palabra que puede estar en debate para muchas personas o para muchas doctrinas respecto de la persona de Jesucristo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hay quienes dicen, hermanos, que cuando se usa la palabra conoció, Dios viajó al futuro y en el futuro miró quienes creerían en Él y en función de aquellos que creerían en Él, entonces regresa con esa información al pasado, antes de la fundación del mundo, y entonces los escoge para salvación. Hermanos, esta es una barbaridad. El Señor no viajó al futuro para ver quién creería. No, hermanos, antes de la fundación del mundo, sin viajar a ninguna parte, hay un acuerdo de redención entre la Trinidad, un pacto que se hace de redención. Aquellos que conoció antes, quizás la manera en la que nos confundimos, hermanos, es lo que nosotros entendemos por conocer. Mi hija y su esposo no conocieron a Eliel antes de que naciera, ahora lo conocen y lo aman, creo que mucho más de que cuando estaba en el vientre, porque no sabían cómo iba a ser de bonito este muchacho. Más, lo aman más. Pero saben, hermanos, que de la misma manera la mamá de Hitler lo amó sin conocerlo. Y qué barbaridad de hombre fue después. Yo no sé si la mamá en vida pudiera haber dicho, no sé por qué te tuve. No sé qué habría pasado. Pero hermanos, el Señor sí nos conocía. El Señor sí sabía la perversidad que habría en nuestro corazón, sabría la magnitud de maldad que había entre nosotros. Hermanos, muchos de aquellos, como en el caso de Noé en Génesis, ¿recuerdan que nos tocó leer en días pasados Génesis? Y se habló del diluvio y se habló de un arco iris. Hermanos, pues cuando miremos el arco iris como un pacto que se puso ahí para ya no volver a destruir la humanidad de la misma manera, deberíamos de ver el arco iris como una exhortación de mi propio pecado que llevó a esta conclusión. Cada vez que vea el arco iris, no piense, ya Dios pactó que no va a haber otro siniestro igual. No, hermano, cuando vea el arco iris, usted piense, esta fue por mi culpa, por mi pecado, por mi aborrecimiento de Dios, por ser enemigo de Dios. Esa es la manera en la que deberíamos de ver el arco iris para cada día, hermanos, estar comprometidos delante de Dios, de vivir en santidad. Cuando miramos, hermanos, la magnitud de la conducta de cada uno de aquellos y de la conducta nuestra, dice la palabra, a los que antes conoció.
El Señor ya sabía de nosotros, sabía, hermanos, que íbamos a ser enemigos de Él, sabía que íbamos a ser aborrecedores de Él, sabía Él, hermanos, que no le íbamos a buscar, sabía que cada uno se iba a ir por su lado. Esto ya lo sabía el Señor, pero a pesar de eso, a ti que te conoció, te escogió. El problema, hermanos, es que no se alcanza a entender esta palabra, conoció. Esta palabra, hermanos, conocer es usada de diferente forma. De hecho, en los evangelios, en Mateo, dice la palabra de Dios que José no conoció a María hasta que hubo dado a luz. Y no es que dudara de que ella se llamaba María. Aquí la palabra conocer tiene un sentido de intimidad sexual. Vean, por ejemplo, Amós capítulo 3, verso 2, respecto de lo que Dios dice a Israel. Respecto de lo que Dios dice a Israel, Amós capítulo 3, verso 2. Y cuando pensemos en la palabra conocer, hermanos, llegaremos a pensar en la palabra primogénito para poder entender y desechar la idea de que Cristo fue el primero en ser creado, porque ese es el pensamiento de la primogenitura. Amós capítulo 3, verso 2 dice, Dios le dice a Israel, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Hermanos, ¿acaso Israel era la única nación que había? ¿Acaso no había más naciones? ¿Acaso nuestro Dios no era omnisciente? ¿Acaso no conocería a más naciones como los babilonios? ¿No habría conocido a los egipcios? ¿Solamente conoció a Israel? No, hermano, lo que está diciendo el Señor aquí es que está escogiendo o conociendo a Israel para que fuera su especial tesoro. Está tomando esta palabra conocer con una referencia especial para colocar de manera especial a un pueblo. No está diciendo, hermanos, que solamente a Israel conoció y que se mantuvo ajeno a saber de los demás. No, hermanos, pues si nuestro Dios creó todas las cosas, ¿no sabría acaso de las demás naciones? Sí, hermanos. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Dios conoce, hermanos, a todos los pueblos, a todas las familias de la tierra. Pero Él escogió a Israel para que Él fuera su especial tesoro. Deuteronomio capítulo 7, versos 7 al 8. Deuteronomio, y aquí vamos a ver por qué. Tiene que ver con ese escoger o con ese conocer. Deuteronomio 7, del 7 al 8, o 7 y 8. Dice la palabra de Dios, hermanos, de esta manera. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. No por ser vosotros más que todos los pueblos. Hermanos, entonces, cuando el Señor le dice a Amós, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, y en Deuteronomio, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido, quiere decir que nuestro Dios conoce a todos los pueblos, a todas las familias, a todas las descendencias, pero dice, hermanos, que no por ser ellos mejor que los demás pueblos los escogió. En ese conocer, hermanos, entra el escoger. En ese conocer. Y Él lo hizo, hermanos, simple y sencillamente porque Jehová los amó y quiso guardar el juramento. Quiso, hermanos, el Señor entonces poner en una condición especial a un pueblo que no merecía ser especial. ¿Por qué, hermanos? Dice, vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Cuál es la razón de que fueron escogidos y conocidos por el Señor? Bueno, hermanos, porque Jehová os amó y los quiso guardar, o quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Esa es la razón. Jeremías capítulo 1, verso 5, Jeremías 1, 5, dice el Señor respecto del profeta, antes de haberte formado yo en el seno materno te conocía. Antes de haberte formado en el seno materno
te conocía. Hermanos, obviamente el Señor sabía de Jeremías, pero a lo que se refiere aquí, esta porción de las Escrituras, es que ese conocer era en un sentido especial para el profeta. Dijo asimismo también del apóstol Pablo, que Pablo fue escogido desde el vientre de la madre. Todavía no nacía, pero el Señor ya lo conocía y fue escogido desde el vientre de la madre. ¿Para qué? Para ser apóstol a los gentiles. ¿Se acuerdan también de la palabra que el Señor expresa o expresará en capítulo 7 de Mateo, versos 22 y 23? Aquella palabra que expresará a aquellos que se le acercarán diciendo: Señor, pero si en tu nombre profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros, ¿cuál será la palabra que el Señor expresará para ellos? Apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Hermanos, ¿no los conocería? Sí, hermanos, sí los conocería. No hay nada que esté velado a los ojos de nuestro Dios. Cuando el Señor Jesús estuvo en casa de un hombre fariseo que fue invitado a comer y que los demás lo marcaban como que comía con los pecadores, pues entre ellos había cobradores de impuestos. Cuando una mujer llega y se postra entre los pies de Jesús, un hombre fariseo cavilaba en su corazón, es decir, hablaba para sí mismo y decía: si tan solo este fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es que lo toca. Pero hermanos, el Señor le dice al fariseo: cuando yo vine a tu casa, tú no me ungiste los pies, no me lavaste los pies, pero esta mujer desde que llegó no ha dejado de hacerlo. Es decir, hermanos, lo que aquel hombre fariseo pensaba, el Señor se lo estaba hablando. El Señor sabía todo. El Señor conocía todo. Entonces, el Señor Jesús conocería a estas personas que le llegarán a decir de manera o con una excusa: Señor, merecemos entrar al reino de los cielos. ¿Qué no es acaso que tú nos viste profetizar, que tú nos vistes hacer esto y aquello y lo otro? Y el Señor les dirá: no los conozco. Hermanos, no los conozco en este sentido. No se está refiriendo a: no sé que tú te llamas fulano de tal, que eres de la fulana familia, de fulano lugar. No, hermanos, está diciendo: yo no los conozco para manifestar mi afecto y amor eterno de salvación. No están en los conocidos, que son merecedores o que son beneficiarios, más bien, no merecedores, beneficiarios de mi amor por ustedes. Esa palabra: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, no significa yo no sabía de ustedes. No, hermanos. Nunca los conocí como objeto de mi favor o de mi amor. Primera a los Corintios, capítulo 8, verso 3, que ya en unos días entraremos ahí. Dice el apóstol Pablo: pero si uno ama a Dios, es conocido por Él. Así que la palabra conocer también la usa Pablo de otra forma. Primera a los Corintios 8:3, pero si uno ama a Dios es conocido por Él. Segunda a Timoteo, capítulo 2, verso 19, el Señor conoce a los que son suyos. El Señor sabe todo, hermano, todo de los hombres, pero Él conoce a quienes le aman. Él conoce a todos los hombres, pero Él conoce particularmente a los que son llamados conforme a su propósito, como dice Pablo en el capítulo 8, verso 28 de Romanos. Conoce a los que son suyos. Así que la palabra conocer se usa, hermanos, de diferente manera y va en relación al amor, al placer, al afecto y a la acción. En esa relación va la palabra conocer. Así que, hermanos, como en ocasiones no se entiende la palabra conoció, tampoco se entiende de alguna manera la palabra primogenitura. Pero es necesario entender, porque si no razonamos en la palabra primogenitura, vamos a tener muchos conflictos y quizá lleguemos a pensar como el ruselismo, es decir, hermanos, como aquellos que niegan la divinidad de Jesús. Jesús no es Dios, pero Juan dice, hermanos, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Pablo a los Colosenses dice, capítulo 1, verso 15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Es por esto que es necesario que nosotros entendamos, hermanos, porque la palabra primogénito de entrada da a entender
de una persona que nace en primer lugar en el orden de los nacidos, primogénito. Y cuando dice Pablo en la carta a los Colosenses, en el verso 15, Él es la imagen de Dios, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Si nos quedamos, hermanos, en esta manera de entender que primogénito se refiere al primero nacido o al primero creado en un orden, estaríamos cometiendo un error grandísimo. Estaríamos, hermanos, quitando la Trinidad y estaríamos quitando la divinidad de Cristo y estaríamos en un sentido estando como aquella infiltración en la iglesia de Colosas. Por eso Pablo enfatiza esto, hermanos. Que la iglesia de Colosas entienda que están completos en Cristo, que no necesitan el conocimiento intelectual, que no necesitan el misticismo, que no necesitan esas corrientes de la filosofía para sentirse plenos. Así que si pensamos en la palabra primogenitura con la idea general que se tiene, hermanos, estaríamos hablando acerca de una herejía. Esto sería una herejía. Y acuérdense que estas herejías ya fue confrontada en un concilio en el siglo II. Y se encontró que esta herejía o que este pensamiento era falso y era herético. Así que, hermanos, gracias a Dios porque podemos tener, como se ha mencionado antes, podemos tener nuestra declaración de fe o confesión de fe, podemos tener también estas referencias, hermanos, de los credos, de los apóstoles, como para decir, de un lado ni de otro lado podemos salir, esta es la referencia, este es el carril, este es la vía del tren, como dice Eliel, por donde el tren debe de transitar. Fuera de eso, hermanos, es estar navegando en terreno herético. Alguien dijo, y comentaba también en un día, alguien dijo que había escuchado que si no creía en la confesión de los apóstoles o en el credo apostólico, no era salvo. Y alguien llegó a decir, oye, pero ¿cómo es posible que me digan que si no creo en el credo, no soy salvo? Pues, hermanos, es que el credo nos dice qué es lo que debemos de creer. Y si no creemos en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, ¿cómo podemos ser salvos? Simple y sencillamente. Así que si no creemos en el credo, estamos diciendo no creo lo que la palabra de Dios dice, porque el credo, hermano, es la declaración de los apóstoles. Y la iglesia está fundamentada en esto. Así que podemos pensar, hermanos, que si nosotros tomamos la idea de la primogenitura en base a la idea general de que Cristo o de que Jesús fue creado, estamos hablando de una herejía. Y pensemos, hermanos, que esa herejía, gracias a Dios, se corrigió, pero sigue todavía en algunos doctrinalmente enseñado, pero, hermanos, en alguno indistintamente vivido. ¿Por qué digo indistintamente vivido? Hermanos, aun cuando una persona pueda decir como le dijera o le dirían al Señor Jesús en aquel día, si en tu nombre profetizamos, si en tu nombre hicimos milagros, ¿cuántos estarán en su corazón diluyendo la persona de Cristo y no sujetándose a las ordenanzas y a los mandatos dados en las Escrituras? ¿No será, hermanos, acaso lo mismo aunque digamos, bueno, yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo en Dios Padre, yo creo en Dios Espíritu? Bueno, pero, hermanos, si yo creo y mi vida no manifiesta en ese creer a través de la práctica, acuérdense que Santiago dijo que una fe que no tiene obras es muerta en sí mismo. Entonces, si yo digo creer, mi vida va a reflejar lo que yo creo. Y si yo digo creer, pero mi vida refleja lo contrario, entonces me estoy confundiendo y me estoy engañando a mí mismo y mi vida está siendo heréticamente delante de Dios una mentira. Por esto, hermanos, es importantísimo lo que Pablo está hablando a la iglesia de Colosas y que la palabra de Dios nos está hablando a la iglesia local en este momento. Miren, para ver esto, hermanos, de la primogenitura, dice Pablo en el verso 15 que Él es el primogénito de toda creación, refiriéndose a Cristo. Ahora, hermano, la palabra primogénito no se usa solamente
para referirse al primero en ser nacido en una familia o el primero en ser creado. No, hermanos, no solamente se usa para eso, sino que también la palabra es una manera de título o de una referencia de dignidad, o también, hermanos, de ciertos privilegios o preeminencia. Esta palabra primogénito no solamente significa primer nacido en la familia o primero en ser creado. No, hermanos, es título. Y habla de privilegios, habla de preeminencia, habla de algo que va más allá de la idea general. Es por esto, hermanos, que Pablo usa la palabra primogénito. Éxodo 4:22. Vamos a ver, hermanos. Éxodo capítulo 4, verso 22. Ahí Moisés usa la palabra primogénito al escribir referido a Israel. Y dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Piensen en esto, hermanos. Si la idea general de primogénito es el primero en ser creado o el primero en origen de la familia, el primero en ser nacido, estaríamos diciendo entonces que cuando el Señor dice que Israel es su hijo, su primogénito, es la primera de las naciones sobre la tierra, es la primera nación en ser creada. ¿Y los egipcios? ¿Que no estaban siendo los israelitas subyugados por los egipcios? ¿Y no habría, aparte de los egipcios, otras naciones? Sí, hermanos, había más naciones. Entonces podemos decir, no se está refiriendo a Israel como la única nación, la primera nación en ser creada, o en el orden de inicio de naciones, la primera nación. No, hermanos, por supuesto que había otras naciones, pero Moisés usa la palabra primogénito aquí en otro sentido, en el que le da una preeminencia o le da un privilegio a una nación que, acuérdense como dijimos, hermanos, no se lo merecía. No porque fueras tú la mejor nación, te escogió. No, hermanos, el Señor escogió a Israel porque la amó, la había conocido, la había escogido. No porque se lo mereciera. Había otras naciones, pero el Señor la llama primogénita a esta nación. Salmos 89, verso 27. Salmos 89, verso 27. Cuando se refiere a David, dice la palabra de Dios, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Hermano, de hecho, David no fue el primer rey de Israel, fue el segundo. El primero fue Saúl. Así que no encajaría decir fue el primer rey al usar la palabra primogénito. No, hermanos. Cuando Moisés usa esta expresión, el salmista usa esta expresión, está refiriéndose a un grado de preeminencia, de título, de responsabilidad, de privilegio. Está colocando a David en ese lugar, aunque no fuera el primero de los reyes, pero al usar la palabra primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, está dando a entender esto. Ahora, hermanos, Cristo no pudo haber sido el primogénito si lo pensáramos en ese sentido, porque ¿qué dice el verso 16 y verso 17 de Colosenses 1? Colosenses capítulo 1, verso 16 y verso 17. Dice la palabra, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Así que, hermanos, Jesús no pudo haber sido el primero en ser creado. No, hermanos, él creó todas las cosas. Y dice además que todas las cosas subsisten en él. No solamente las creó y las dejó al garete, hermanos, porque esa era otra herejía que se creía en el dualismo. No, hermanos, él creó las cosas y sustenta las cosas, porque de otra manera la soberanía de él quedaría en riesgo.
No, hermanos, en su soberanía controla todas las cosas. Así que lo que está diciendo Pablo vuelve a estar en consonancia con lo que está escrito en Juan. Juan capítulo 1, verso del 1 al 3, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso del 1 al 3, dice el evangelista Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo mismo que está diciendo Pablo a los colosenses es lo mismo que está diciendo el evangelista Juan en el capítulo 1. Así que cuando Pablo llama primogénito, él está diciendo que este título se aplica porque él tiene el privilegio sobre esta creación. Él es el creador. Él tiene preeminencia sobre lo que creó. Él tiene el privilegio sobre lo que creó. Él tiene el título por lo que creó. Esto, vuelvo a insistir, hermanos, Pablo se lo dice a los hermanos de Colosas. ¿Creen en Cristo? Sí. Pero ellos creían que además de eso había otras cosas que agregarles para estar completos. Pablo les dice, no, en Cristo están completos. Él es no solamente el primogénito en cuanto a la preeminencia, sino que Él creó todas las cosas. Esto le da la titularidad sobre las cosas, porque no solamente las creó, sino que las cuida y las sustenta, porque todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Se acuerdan, hermanos, de ustedes de Juan capítulo 8, versos 58 y verso 57 y 58? Él es antes de todas las cosas. El Señor Jesús dijo en esta porción del verso 58 de Juan 8, antes que Abraham fuera, ¿se acuerdan? Yo soy, dijo Jesús. Verso 57, ¿qué es lo que dijeron ellos molestos? Bueno, si tú no tienes 50 años, ¿cómo dices que antes que Abraham fuera yo soy? Hermanos, obviamente el Señor Jesús está hablando de su carácter eterno. Y cuando hablamos de un carácter eterno del Señor Jesús, acuérdense que el Señor Jesús no miente, mas sin embargo, Él es la verdad. Y en la carta a los romanos, Pablo dice que antes el hombre mentiroso y Dios veraz. Así que si el Señor Jesús está diciendo antes que Abraham fuera yo soy, está diciendo una verdad a que él atribuye a su carácter eterno. Así que yo no puedo ser el primero en ser creado. No, yo soy el preeminente. Yo tengo el título. Yo tengo el privilegio. ¿Por qué? Porque en mí fueron creadas todas las cosas. Porque todas las cosas que fueron creadas en mí, por mí subsisten. Yo tengo el título. Así que en ese sentido, hermanos, todas las cosas subsisten, Él las gobierna. Él creó todas las cosas. Hay una idea, como decía hace un rato, hermanos, más o menos en el año 1700, sale esta herejía, no es dualismo, es deísmo. Confundí otro pensamiento de lo que estábamos tratando en la carta a los Corintios. Es deísmo. Esta herejía habla, hermanos, de que ellos conocían la existencia de Dios y la atribuían a Él la creación, pero el deísmo decía que Dios creó las cosas, pero las dejó tal como estaban. Las dejó tal como estaban. Hermanos, si eso fuera así, y si este pensamiento se enraizara en la iglesia, entonces vuelvo a decir, el control del cual dice Pablo a los Corintios y del cual dice Juan capítulo 1 verso 3, de que Él sustenta todas las cosas, entonces sería una mentira. Pero no, hermanos, el deísmo fue refutado como herejía. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor, dice Pablo, Él sustenta todas las cosas, es decir, todas las cosas en Él subsisten. Las cuida, provee cuidado para su creación. Y hermano, no solamente la creación en términos de este mundo en el que habitamos, sino que el clima, sino que los animales, todo, hermanos, es socorrido y sustentado por Dios. Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 3. Hermanos, ¿se imaginan si el Señor no tuviera
control de todas las cosas, como era el pensamiento deísta, que ellos creen que el Señor, que Dios creó todas las cosas, pero las dejó después de su creación tal como estaban. Si así fuera, hermanos, ¿se imaginan dónde estaría la soberanía de Dios en todas las áreas? Por eso el escritor a los hebreos nos habla de que el Señor sustenta y provee cuidado a su creación. Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que Juan capítulo 1, verso 3, Colosenses capítulo 1, verso 17, y ahora Hebreos capítulo 1, del 1 al 3, nos hablan de que el Señor sustenta su creación, cuida su creación. No solamente creó el universo, sino que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y hermanos, es maravilloso porque lo atribuimos también a que no solamente justificó, redimió mi persona, no nos dejó, hermanos, solamente salvos y ya, nos agregó a la familia de la fe. Dice Pablo a los Efesios que ya no somos extranjeros ni advenedizos, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No nos dejó así, hermanos. No nos permitió tener una iglesia local donde formamos parte de un cuerpo, donde somos edificados como un medio de gracia a través de la enseñanza, donde a través de la oración, hermanos, tenemos un contacto directo con nuestro Dios y por medio del cual nos reconocemos frágiles, débiles, necesitados y exaltamos su gloria. Donde tenemos las ordenanzas y sacramentos como una manifestación eterna de su amor. ¿Se imaginan? No solamente el Señor nos redimió, no solamente nos perdonó, no solamente nos justificó, sino que nos adoptó, nos añadió a la familia de la fe. Y en ese sentido, hermanos, Dios cuida a la iglesia, Dios cuida a su creación, Dios la sustenta. Por ejemplo, también, Salmo 104, verso 5. Salmo 104, verso 5. Dice la palabra en el Salmo 104, verso 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. Él creó la tierra sobre sus cimientos. Y luego agrega diciendo, no será jamás removida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si Él fundó la tierra sobre sus bases, Él creó y dice, no será jamás removida. Quiere decir, hermanos, que lo que el Señor creó está firme porque Él vela ese cimiento, Él vela ese fundamento, Él vela lo que tiene que ver con su creación. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Ahora en el verso 10 al verso 14, vamos a ver cómo miramos que sustenta su creación el Señor. Verso 10 al verso 14, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a toda bestia del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas, él riega los montes desde su aposento, del fruto de sus obras se sacia la tierra, él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Hermanos, el Señor está al pendiente de que todos los ríos corran al mar y que el mar nunca se llene. ¿Se han dado cuenta? Eliel decía, cuando mira las nubes, dice, son de vapor de agua, abuelito. Son vapor de agua, abuelito. Hermanos, y este es el ciclo donde el agua se evapora, se condensa y vuelve a caer. Y el mar nunca se llena. Siempre tiene un nivel. Y todos los arroyos, todos los ríos, desde cada montaña, hermanos, llegan con sus corrientes impetuosas, si ustedes quieren, y van todas al mar y el mar sigue con su nivel de agua. Bueno, hermanos, ¿por qué? Porque Dios tiene cuidado de lo que ha creado.
y ha puesto los arroyos por diferentes lugares donde los animalitos llegan y toman agua. Y donde las aves llegan, hermanos, y no hilan, no trabajan, pero siempre tienen alimento. Y llegan y toman alimento, y llegan y beben agua. ¿Por qué es esto? Porque Dios hace producir la tierra para alimento y sostenimiento de sus criaturas. Todo lo que el Señor creó, lo cuida y lo sustenta. Esa idea del deísmo, hermanos, está echada por tierra. No hay forma de que le pudiéramos dar credibilidad a esto. Job 37, versos 6 al 15. Hace unos días atrás azotó un huracán en Acapulco, en Guerrero, en el estado de Guerrero. Y hermanos, aún hasta esto, o los temblores que han sucedido aquí en México, o los temblores que han sucedido por allá en Medio Oriente, no son ajenos al control de Dios. Todos están en control de Dios. Dice Job capítulo 37, versos 6 al 15, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque a la nieve dice, desciende a la tierra, y también a la llovizna, y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos conozcan o reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. Una vez por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Dijo Job que hemos de recibir solamente lo bueno y no lo malo de parte de Dios. Hermanos, lo que quizá para algunos a través de la lluvia torrencial fue malo, no deja de estar fuera del control de Dios. Aún lo que pareciera, hermanos, el fin del mundo en términos de una tormenta, sigue estando en control de Dios. Igual las vastas nevadas, igual, hermanos, las fuertes granizadas que pareciera como que hubiera nevado, que se aglomeran cantidades fuertes de hielo en las calles. También eso está en control de Dios. Hermanos, y no solamente eso. Cada animal que navega por los mares también. Es más, hermanos, los reyes, aquellos que no merecieran ser reyes, aquellos que están en posición de gobierno, que no merecieran ser gobierno, también están ahí, hermanos, porque Dios lo ha permitido. Daniel capítulo 2, verso 21. Daniel capítulo 2, verso 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y no está diciendo, hermanos, sométanse a las autoridades que solamente son buenas, aquellas que no son corruptas, aquellas que no son anárquicas, aquellas que no son, y usted puede ponerle todo calificativo que hable de un mal gobierno. Hermano, lo que el Señor dice es sométanse o sujétense a las autoridades. ¿Por qué? Porque han sido puestas por Dios, que no es suficiente. Y si tú no haces esto, estás resistiendo a lo que Dios ha dicho. Quiero decir, hermanos, el Señor tiene control aún hasta de los gobiernos. Y aún cuando haya un gobierno que está presionando a la gente para juicio, pudiera ser de parte de Dios colocado este gobierno. Pero de que pierde el control el Señor de ello, no lo pierde, hermanos, como tu sufrimiento, mis pérdidas, mis dolores, también están en control de nuestro Señor.
Primera de Samuel capítulo 2, versos 6 y 7. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Eclesiastés capítulo 7, verso 14. En el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Hermano, pues pudiera alguien decir que entonces Jesús fue alguien creado, fue uno nacido después de. No, hermanos. Todas las cosas son originadas en Él, son sostenidas por Él. Él cuida de ellas. Él gobierna y sustenta todas las cosas que Él ha creado. Él es eterno. Él es antes de. Y aún las autoridades o las potestades o los demonios también, hermanos, se les sujetan. No hay manera de que alguno de ellos pudiera hacer algo si no tiene el consentimiento o el permiso claro de parte de Dios para orar. Le pasó y lo miramos en el libro de Job. De hecho, estamos leyendo ahora ya el libro de Job y que corresponde del 5 al 8 leer para este día, hermano, que yo les animo. No dejen de leer esta porción de las Escrituras, ni cada una de las anteriores, ni cada una de las que vienen. Léanla. Cuánta enseñanza podemos entender, porque aun cuando Job sufrió en carne propia la pérdida de sus hijos, la pérdida de su riqueza, la pérdida de todo lo que poseía, él mismo dijo que no le atribuía despropósito alguno de parte de Dios. ¿Puede entonces, hermano, nuestro Señor haber sido creado después de? Hermanos, no. No es esa la manera de ver la primogenitura. Es preeminencia, es privilegio, es título. Esto es primogenitura. Él tiene ese privilegio. Hermanos, en pocas palabras, lo que Pablo les dice a los hermanos de Colosa en estos 9 versos, del verso 15 al verso 23, lo que él les dice en poca palabra es que Jesús es Dios. En eso se resumiría todo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el creador de todas las cosas. Él es el sustentador de todas las cosas. Hermanos, cuando miramos esto y aun cuando pudiéramos decir, experimentamos sufrimiento porque Dios lo permitió, en el caso de nuestra familia por esta semana, ¿qué podemos pensar? ¿O qué beneficio te trae a ti? Que Él sea el primogénito, que Él sea el que tiene la supremacía en todas las cosas, pues Él creó todas las cosas, supremacía, excelencia, título, privilegio, porque Él las creó, las cuida, las sustenta. ¿Qué beneficio te trae? Confianza, dependencia, seguridad. Saber, hermanos, que nada está fuera del control de Dios y que nuestra vida está en sus manos, como dijera el salmista, debe de producir en nosotros, aunque haya dolor por alguna situación, saber que Él tiene control hasta de ese dolor. Hermano, cuando hablamos de nuestro Señor, deberíamos de dejar todo por Él. ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué te roba tu paz? ¿En qué gastamos tanto, hermanos, para una vida que es transitoria y no eterna? ¿Y por qué descuidamos lo eterno que Dios nos ha otorgado en la persona de Jesucristo? Hermanos, mi idea y mi pensamiento es que así como Pablo buscaba que los hermanos de Colosas miraran que todo estaba completo en Cristo, usted también lo vea. Y que no hay nadie que sea merecedor de la supremacía más que Él. Hermanos, no es nuestro trabajo,
no es, hermanos, nuestra vida, no es nuestro estudio, no es nuestra... Hermanos, lo que tenemos no es el que tiene la supremacía. El que tiene la supremacía es Cristo. Por eso es que yo le invito, hermano, y le exhorto en el nombre del Señor Jesucristo. Todo, póngalo en segundo lugar. No recuerdo si era Lutero quien había dicho, y si no es así, hermanos, discúlpenme, pero él decía, si me queda tiempo, voy a hacer las demás cosas ordinarias. Si me queda tiempo, pero lo primero que voy a hacer es mi devoción con Dios. Si me queda tiempo, haré lo demás. Hermanos, orar, leer la palabra, congregarme, participar en la iglesia, en la glorificación a nuestro Dios a través de lo que en la iglesia se planea. Si me queda tiempo, entonces después voy a hacer las demás cosas ordinarias, si me queda tiempo. No es, hermanos, al revés. No es si me queda tiempo después de mi trabajo, mi estudio, mi familia, mi diversión, mi esto, mi aquello, mi lo otro. Si me queda tiempo, hermano, entonces lo veo en la iglesia el próximo domingo. Si me queda tiempo, ¿qué le parece? Hermano, cuando yo le pregunte, cuando usted no ha venido a la iglesia, cuando yo le pregunte, hermano, ¿cómo está? Nunca me diga que está bien, porque lo voy a exhortar. No me puede decir que está bien, porque un cristiano no puede estar bien si se ha alejado de la casa de Dios. No puede estar bien. Debe de sentirse triste, abatido, angustiado, buscando como el siervo que brama por las corrientes de las aguas. De esa manera, hermanos, presentarse delante de Dios, de esa manera estar desesperado. Señor, ¿cuándo podré estar en tu casa para darte la gloria? ¿Cuándo? Ese debería de ser, hermanos, nuestro anhelo para contemplar su hermosura. ¿No es acaso, hermanos, que cuando estrechamos nuestras manos sentimos el afecto y el amor que Dios ha colocado entre unos y otros? Porque este es el segundo mandamiento en el que se cumple toda la ley y los profetas. ¿No es acaso, hermanos, que el Salmo 133 tiene sentido? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? Porque estamos reunidos en armonía. Sí, hermanos, somos diferentes. Yo soy diferente, aunque soy su pastor. Pero la armonía, hermanos, está en la unión entre las diferencias. Esto es armonía. ¿No es acaso, hermanos, que somos bendecidos cuando escuchamos la palabra? El exhorto, si usted quiere llamarlo así. O las pedradas que golpean mi corazón endurecido. ¿No es acaso que somos bendecidos cuando cantamos, cuando oramos? Cuando yo le pregunte, hermano o hermana, si usted ya no ha asistido por un tiempo y le pregunto, hermano, ¿cómo está? No me diga que está bien, porque si me dice que está bien, yo pudiera pensar entonces que no es cristiano o cristiana, porque un cristiano no puede estar bien. Nos ponemos en pie, hermanos.